En este video expondremos un pantalla acerca del macartismo, lo que fue la persecución del comunismo. Esto sucedió a finales de los 40 y principios de los 50 del siglo XX, y las consecuencias que tuvieron el cine, quienes fueron perseguidos por el Comité de Actividades Antiamericanas. Muchos de los artistas acusados deciden ver al tribunal, mientras otros optan por la confrontación y oposición a esta ola ideológica. A pesar de que hubo muchas películas con todo tipo de géneros que se pusieron en el mismo bando del tribunal, una de las que hablaremos hoy es La Ley del Silencio, de Elia Kazan de 1954. Él también aporta una lista de supuestos sospechosos que pertenecen a la industria, quienes eran antiguos compañeros suyos del Partido Comunista. Pero la película, junto con dicha lista, era como una redención para con el comité. Por otro lado, la segunda película que tocaremos en el video es Spartacus, o Espartaco, película escrita por Dalton Trumbo, quien fue un integrante de los 10 de Hollywood, un grupo de artistas que fueron encarcelados durante el periodo macartista. Sus ideales de libertad y lucha contra la corrupción política están presentes en su trabajo. Podemos apreciar entonces el paralelismo entre la realidad estadounidense y el cine, cómo se influenciaban mutuamente, la respuesta de Hollywood a las ideologías y hechos. Aunque esto parezca muy lejano, es muy similar a lo que vemos hoy en día en Estados Unidos y China, el capitalismo y comunismo, como Trump en sus campañas hace ver el comunismo como el enemigo. Ubiquémonos en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, en los comienzos de la Guerra Fría, después de acabar con el nazismo. En ese momento se da una expansión de revoluciones en Asia y África, por ejemplo la Revolución China del 49, y quedaban dos grandes potencias, la Unión Soviética y Estados Unidos, ambos luchando por la hegemonía mundial y la neutralización de sus influencias, haciendo el enemigo de Estados Unidos el comunismo. Se une que la Unión Soviética empieza a experimentar con las bombas atómicas. Esto fue un punto de inflexión que sorprende a la nación estadounidense. Se cuestionan cómo los soviéticos han dado con la fórmula americana y se piensa que hay comunistas en su sociedad y que pueden estar infiltrados en cualquier parte, aunque el Partido Comunista que estaba en Estados Unidos se había disuelto. Los medios estadounidenses realizan una campaña contra el comunismo, y es cuando el senador Joseph McCarthy, quien es por él el que se da el nombre del macartismo, sueña de las ideas ya existentes y las promulga aún más. Él era apoyado por racistas, antimigrantes, homofóbicos, porque en la persecución a los infiltrados comunistas las personas lo utilizaban por conveniencia, creando un pánico y una paranoia de un enemigo que podría ser cualquiera. Estas acusaciones se intensifican cuando McCarthy, obsesionado por la presencia de los espías en las instituciones, denuncia a sus sospechosos de un complot contra los Estados Unidos de América, afirmando poseer una lista con 205 nombres de supuestos traidores. Estas listas se cambian constantemente, provocando más atención por los medios, generando más noticia y propagando también mucho más la ideología. McCarthy obtiene la aprobación del Congreso Internacional que permitía investigar las actividades comunistas destinadas a exigir a los extranjeros su fidelidad a los principios fundacionales de Estados Unidos. Todas las herramientas para investigar y denunciar a los sindicalistas, a los integrantes del gobierno, a los artistas y todo aquel que fuese sospechoso de ser comunista o crítico con Estados Unidos ya estaban operativas. Las sospechas no demorarían en llegar a Hollywood y al mundo del cine también. Narración y discurso. Previo a la cacería de brujas, el cine de Hollywood se destacó por producir obras que denunciaban la injusticia social. Después de la depresión económica de 1929 y de la situación política caótica de Europa, el cine hollywoodense se convirtió en una vía para reflejar la dura realidad social. Surgieron cineastas que trataron de manifestar la cruda realidad social de la época, sobre todo de los más pobres. Es el caso de Charlie Chaplin, quien con su película Mother's Time expone la situación laboral de los obreros de la industria, su explotación por los empresarios. John Ford, otro director, visualizaba la condición de la población rural que no podía pagar sus deudas a los bancos. Los directores de cine, junto a los inmigrantes europeos, crearon un nuevo ambiente para el cine. Durante los años 30, la producción cinematográfica mostró su sensibilidad hacia los problemas sociales y políticos. Durante la Segunda Guerra Mundial, se creó el Comité de Senado sobre Cine Bélico, con el fin de investigar si el cine se estaba utilizando para dar propaganda a la política exterior de Roosevelt
intentando convencer a la opinión pública de la necesaria participación de la guerra de los Estados Unidos. Según Christian Matz, las películas no solo narran historia, sino que proponen y elaboran discursos que impactan sobre la mente del público. Por temor a que el cine se disfracen las historias narradas en un discurso político comunista, se desencadenó a finales de la década de los 40 la llamada cacería de brujas dentro de la industria del cine. El control sobre Hollywood, la caza de brujas. Para intentar frenar el comunismo, los Estados Unidos empezaron a perseguir a sus propios ciudadanos. El congresista republicano por Nueva Jersey, J. Parnell Thomas, empezó él mismo una minuciosa investigación sobre la infiltración de comunistas en Hollywood. En 1947 se anunció una investigación secreta sobre la infiltración comunista en el cine. El primero en declararse fue Jack L. Warner, presidente de los estudios Warner Brothers, quien, deseoso de lavar su imagen y calmar la situación, aseguró que había dentro de la industria del celuloide norteamericana guionista comunista. Además de atacar a los ricos, se estaba burlando de nuestro sistema político. Otros que comparecieron fueron Walt Disney, Gary Cooper y Robert Montgomery, renegando de las ideas comunistas que supuestamente se habían infiltrado en Hollywood. Después de las entrevistas, emplazaron a 41 testigos a declarar delante del Comité de Actividades Antiamericanas. Concretamente fueron una decena, a quien la empresa rápidamente bautizó como los 10 de Hollywood. Bajo esta etiqueta figuraba Adrian Scott, Edward Jean Tripp, Herbert J. Biberman, Samuel Ornish, Wayne Larned, Albert Martz, Albert Bassi, Lester Cole, Dalton Trumbo y también John Howard Lawson. El 10 de diciembre de 1947, todos ellos fueron judicialmente procesados por destacado el Congreso. El caso se resolvió con resoluciones condenatorias para todos los acusados, imponiéndoles 1 año de cárcel y una multa de $1,000 por la violación de la sección 192, título 2 del Código de los Estados Unidos, es decir, por negarse a testificar ante una comisión debidamente constituida del Congreso. Ante esta situación, los grandes estudios comenzaron a rodar películas anticomunistas. Los propios productores de Hollywood elaboraron listas negras y prohibieron trabajar en la industria a todo aquel que hubiera sido acusado por el comité o sobre el que cerniera la sospecha de una posible afiliación o simpatía comunista. Uno de los delatores fue Elia Kazan, quien confeccionó una lista de nombres de supuestos comunistas infiltrados y lo entregó al Comité de Actividades Antiamericanas. Elia Kazan nació el 7 de septiembre de 1909 en Estambul. Fue un director de cine, actor, productor, guionista y escritor, con ascendencia griega. A una edad muy temprana, emigró con sus padres a los Estados Unidos, donde residía su tío. Su padre, George, era un comerciante de alfombras, un negocio con el que consiguió enriquecerse. Elia Kazan, tras terminar sus estudios universitarios en la Universidad Williams College, ubicado en el estado de Massachusetts. A sus 21 años se interesó por el teatro acompañando a su amigo Alan Baxter a la Universidad de Yale. En 1930, Kazan ingresó a la universidad, cursando artes dramático. Durante 2 años, se apodó de Gadget, como sería reconocido a lo largo de su carrera por su habilidad en los aspectos técnicos del trabajo. Después de un tiempo, Kazan abandonó la universidad para unirse al Good Theatre, donde comenzó con sus obras teatrales.
Pronto interpretó los papeles más diversos y poco después asumió la dirección de varias obras, como Chrysalis, Men and White. El grupo de teatro tenía una fuerte conexión con lo social. Esas ideas comunistas agotaron a Kazan. Saliendo del partido y dejando a su militancia, Kazan comenzó a rechazar los principios comunistas, ya que lo iba a afectar en su carrera. Kazan comenzó a destacar como director escénico, triunfando en Broadway con adaptaciones de Un tranvía llamada Deseo, Muerte de un viajante o La gata sobre el tejado de zinc, que sobresalió como excelente director, llegando a ser un éxito. Llama la atención de los productores de Hollywood. Kazan termina firmando con la 20th Century Fox, donde dirigió 5 películas. En 1951, Kazan hizo la adaptación de la obra de Tennessee Williams, Un tranvía llamada Deseo. Esto hizo que Kazan tuviera más reconocimiento, ganando varios premios. En 1952, Kazan fue a testificar ante el Comité de Actividades Antiamericanas. Elia Kazan terminó colaborando con el comité, delatando a sus antiguos compañeros, como John Garfield, Lee Strasberg, Lillian Hellman o Sylvia Otis, para así poder dejar limpio su nombre. Kazan el delator aconsejaba a los niños que se hicieran delatores. Era signo distintivo de las sociedades totalitarias, pero correspondió a la Guerra Fría, el incluir la delación en el inventario de traiciones americanas. Stephen Whitfield, In the Culture of the Cold War, 1966. El director John Huston decía que la izquierda de Hollywood se traicionó a sí misma por defender sus piscinas en Beverly Hills. Podemos decir que la verdad histórica es aproximada. Muchos decidieron colaborar con el Comité de Actividades Antiamericanas para no ver peligrar sus puestos de trabajo dentro de Hollywood. Aquellos que no colaboraron fueron de hecho incluidos en una lista negra, así como proscritos y expulsados de la industria de cine norteamericana. Muchos de los profesionales del séptimo arte fueron llamados a declarar. Kazan, por ejemplo, compareció ante la comisión el 14 de enero de 1952. En esos momentos su nombre se encuentra entre los más prestigiosos del teatro norteamericano. Gracias a su montaje de obras de Tennessee Williams o Arthur Miller, también se había consolidado como un incipiente y reputado cineasta, del cual se esperaba una fructífera carrera. Es una joven promesa que el público norteamericano ve como un intelectual responsable y honesto. Por ello su actuación ante el comité tenía algo de simbólico. Como referente intelectual, su juicio era respetado y tenido en consideración. En la declaración del 14 de enero, Kazan reconoce haber militado en el Partido Comunista durante 19 meses, pero rehúsa denunciar a sus antiguos camaradas. Esta postura puso en un difícil aprieto a Kazan, quien seguramente recibió presiones por parte de sus productores, que no deseaban prescindir de un talento tan prometedor como el suyo. Tenía una actitud delatora y las acusaciones de Kazan sentaron mal dentro de la sociedad artística de Hollywood. Jamás se le perdonó por ello. Significativo para el caso es que una buena parte del público que estaba presente cuando a Kazan se le otorgó en la ceremonia de 1999 un Oscar honorífico en manos de su discípulo Martin Scorsese, no se levantará de su asiento ni aplaudiera tras la aparición del ya anciano y emocionado Kazan. Era un ejemplo más en décadas después de la estigmatización que el marxismo impuso en Hollywood. Precisamente para evitar esa estigmatización y justificar su acto ante el comité, realizó Kazan años atrás la Ley del Silencio de 1954. La justificación hecha película, la Ley del Silencio de 1954. 2 años después de la delación de sus antiguos compañeros de partido delante del Comité de Actividades Antiamericanas, Elia Kazan estrenaba en la gran pantalla La Ley del Silencio, un rotundo éxito cinematográfico por el cual recibió el Oscar a Mejor Director en 1954. La película generó una fuerte controversia debido al mensaje que lanzaba Kazan.
escrito con la ayuda del literato Butch Schubert, quien también colaboraría con el comité de McCarthy, convertir en héroe un delator, dignificar la figura del chivato, justo lo que él había sido, proponiéndolo como un modelo o ejemplo de conducta para la sociedad. La historia está basada en un hecho real narrado en 1949 por el periodista Malcolm Johnson en el Nueva York Sun. Ese mismo año, en 1949, Kazan comienza a escribir junto a Arthur Miller un guión sobre la corrupción en los muelles neoyorquinos. Al poco tiempo después, Miller, muy crítico con el avance y las actuaciones del comité de McCarthy, se retiraría y el proyecto sería aparcado. La película levanta todo un discurso a favor de la delación siempre que ésta suponga una mejora en el combate contra la corrupción, la violencia y la maldad. Algo similar arguyó el propio Kazan a la hora de hablar de su actividad ante el Comité de Actividades Antiamericanas. Él decía que la ley del silencio era su propia historia. Con mi trabajo en esta película estaba diciendo al mundo cuál era mi postura, y a lo que me criticaban, estuviera o no inspirada en el guión en su propia vida, este puede leerse en clave biográfica y entenderse así como una justificación de la propia delación de Kazan ante McCarthy, con el propósito de evitar que se extendiera al comunismo. Espartaco. La película Espartaco se basa en una novela homónima del escritor Howard Fast, publicada en 1951. Como ya hemos visto, Dalton Trumbo, quien era uno de los guionistas de mayor prestigio dentro del cine clásico americano, fue acusado por McCarthy de comunista. Ante la firme oposición del guionista, que jamás reconoció al comité como un agente válido para investigar su vida privada y sus ideales políticos, pasó a engrosar la lista de los 10 Hollywood, quienes fueron encarcelados, multados y finalmente expulsados de la industria del cine. Precisamente sería él el encargado de firmar bajo seudónimo el guión de Espartaco. El productor de la película, Kirk Douglas, recordaba así en su libro de memorias sobre el rodaje de la película, el momento en el cual decidió que sería Trumbo el escritor ideal para construir la turbulenta historia de Espartaco. Era el guionista más rápido de Hollywood. También sabía otra cosa de él. Aunque le habíamos contratado con el nombre Sam Jackson, ese no era su verdadero nombre. Era Dalton Trumbo, y a mí me importaba un comino sus opiniones públicas. Al contrario que en La Ley del Silencio, cuya autoría podía atribuirse prácticamente a Kazan, desde el descubrimiento de la historia a la realización completa del film, en Espartaco sucede lo contrario, y su autoría resulta mucho más dudosa y problemática, como apuntan los historiadores Diego Telles Alarcía y Rubén Pablos Pérez. Stanley Kubrick no es el autor pleno del film, a pesar de ser el director que aparece en los títulos del crédito de la película. El film tuvo un cineasta previsto al mando, Anthony Mann, el cual fue despedido tras ciertas desvanencias con los productores. La película fue auspiciada bajo el control de Kirk Douglas, productor ejecutivo, pero la historia que nos relata y el discurso que nos sopala fueron obra por un lado de Howard Fast, autor de la novela, y por el otro de Dalton Trumbo. Ambos fueron perseguidos durante la caza de brujas. Antes de continuar, resumamos sucintamente el argumento de Espartaco. La película nos sitúa en el 73 a.C. Espartaco es un esclavo que trabaja en las minas y que, descontento con su situación, decide rebelarse contra los soldados romanos que le vigilan y guardan. Por ello, acabará siendo vendido a la escuela de gladiadores que dirige el civilino Lentulo Batiato. En el monólogo inicial que abre la película, cuando vemos a Espartaco trabajando en las montañas, la voz en off que narra la historia ya nos adelanta que se sitúa en la era en que la dictadura merodeaba entre las sombras, a la espera del acontecimiento que la sacará a la luz. Es evidente que la dictadura la encarnan los soldados romanos que golpean y oprimen a ciudadanos que no tienen la categoría de libres, mientras la luz queda simbolizada en Espartaco, el rebelde Tracio que luchara para obtener su libertad. En la escuela de Batiato, Espartaco conoce a Variana, otra esclava de la que se enamora perdidamente. Cuando llegan nobles dignatarios de Roma a la escuela de Batiato y exigen ver un combate a muerte, la mayoría de gladiadores se ponen nerviosos. En la escuela se les forma y entrena para los combates, pero jamás se realizan allí. En esos momentos, una conversación entre Espartaco y otro joven gladiador nos da una pista de la actitud que muchos intelectuales y artistas del cine tuvieron ante el Comité de Actividades Antiamericanas. El joven gladiador, asustado, pregunta a Espartaco: ¿lucharás? A lo que Espartaco replica: tendré que hacerlo, y tú también. El primero, visiblemente más inquieto, le vuelve a interrogar: ¿intentarás matarme? A lo que Espartaco le contesta: sí.
Intentaré seguir vivo igual que tú. La actitud que mantiene Espartaco no es diferente a la que mantienen ciertas gentes del cine, como por ejemplo Elia Kazan, quien abogó por la plena colaboración con McCarthy a fin de no arruinar su carrera y de no verse privado de su libertad. La actitud de Espartaco cambiará radicalmente cuando en el combate a muerte, el gladiador que le había ganado la batalla, en lugar de ajusticiarle, decide atacar a los dignatarios romanos que le observan desde el púlpito. Esto, sumado al hecho de que Variana es vendida como esclava a un noble romano, serán los dos detonantes que causarán la sublevación de Espartaco, quien asesinará a Marcelo, el instructor de la academia, causando así una revuelta de los gladiadores que se extenderá a varias tierras, consiguiendo que los esclavos decidan romper sus cadenas y unirse a una causa común, la creación de un ejército popular que luche por la liberación de todos los esclavos de Roma. La intencionalidad de Trumbo en este caso es clara. Espartaco y su ejército de esclavos representa, si lo miramos desde la historia marxista, la rebelión de los proletarios como los capitalistas. Esta interpretación se ve reforzada por las propias palabras de Espartaco. En una arenga que dirige a los esclavos exclama: «Prefiero estar aquí como un hombre libre junto a mis hermanos y enfrentarme a una larga marcha y un duro combate que desde el ciudadano más rico de Roma, rebosante gracias a la comida por la que no ha trabajado y rodeado de esclavos». Conociendo los antecedentes ideológicos de Trumbo, la alusión al hecho de que en Roma se enriquecen con comida por la que no han trabajado no puede ser fruto del azar, sino que puede ser entendido como una inclusión de los principios marxistas de la lucha de clases. En la Alemania de entreguerras, los comunistas liderados por Rosa Luxemburgo se denominaban a sí mismos como espartaquistas. La figura histórica de Espartaco tuvo así un fuerte impacto dentro de las corrientes comunistas de los principios del siglo XX. En un recurso muy astuto por parte de Kubrick, en un montaje alternado vamos viendo las alocuciones de Espartaco por un lado y de Craso por el otro. Mientras el primero defiende: «Lo que sí sé es que mientras estemos vivos, debemos ser fieles a nosotros mismos. Sé que somos hermanos y que somos libres». El segundo promete una nueva Roma, una nueva Italia y un nuevo imperio. Promete destruir el ejército de esclavos y restaurar el orden. Pero si existe una escena donde Trumbo deja más claro si cabe la identificación de Craso con McCarthy, es una de las escenas finales, cuando el ejército de liberación de Espartaco ha sido vencido y sometido, y él se dirige al Senado con el siguiente monólogo: «Sabemos quiénes son los enemigos del Estado. Sé que están realizando arrestos. Las prisiones comienzan a llenarse. En cada pueblo y ciudad hay una lista de los desleales. Mañana conocerán el precio de su terrible locura, de su traición». La alusión a una lista creada por Craso, en donde se contenían los nombres de todos los enemigos del Estado, de aquellos que luchaban por la liberación de los esclavos sometidos al imperio, no es gratuita, y permite que identifiquemos dentro de la historia a Craso como trasunto de McCarthy, y por extensión a quienes lucharon contra él, con el ejército liderado por Espartaco. Otra escena de la película, acaso lo más célebre y recordada, nos permite de nuevo situarnos en una identificación de Espartaco y Trumbo. Es aquella en que los soldados romanos exigen ante el ejército de esclavos ya derrotado que Espartaco, su líder, sea señalado. El resto de esclavos, uno a uno, se levanta para proclamar la famosa frase de «Yo soy Espartaco», negociándose así a traicionar y delatar a su camarada. Todos ellos al final serán crucificados. Similar fue el hecho histórico, como ya hemos visto, de Dalton Trumbo, quien tuvo que sufrir una condenada en la cárcel y pagar una cuantiosa multa a negarse a dar los nombres de sus compañeros de partir delante del tribunal marcartista. Los paralelismos entre la historia que narra la película y los que acontecieron realmente en América a finales de la década de los 40 nos permite señalar a Espartaco como un alegato, hecho 2 décadas después en contra de McCarthy, y al contrario que en La Ley del Silencio en contra de la delación. En conclusión, a lo largo del presente trabajo hemos intentado analizar las relaciones entre política y cine, y como en el primero influye, en algunos casos censurando al segundo, y como el segundo articula discursos críticos favorables sobre los acontecimientos políticos históricos. La Ley del Silencio y Espartaco son un buen ejemplo de ello, y lo ocurrido en Estados Unidos a finales de los años 40 en pequeña evidencia histórica. Podríamos contemplar estas relaciones en otros tantos episodios que abarcan desde el nacimiento del séptimo arte en 1895 hasta la actualidad, desde Metrópolis en 1927, y su vinculación con los ideales nacionalistas hasta casos más recientes como el de la comedia The Interview en 2014. El FBI declaró que el gobierno de Corea del Norte fue el responsable de los ataques informáticos a la productora Sony Pictures. Estos ataques se iniciaron tras la aprobación por parte de la productora americana del estreno de la película La Entrevista, que ridiculiza la figura del líder comunista norcoreano
Este hecho demuestra lo poco que han cambiado las relaciones entre cine y política. Cuando los líderes de un país les incomoda o molesta los discursos que lanzan ciertas películas, no suelen tener demasiados reparos en intentar frenarlas, aunque se lleve a cabo a través de actos que suelen despertar vergüenza por sus apenas camuflado aire a opresión y tiranía. Los poderes políticos saben que el cine sigue siendo hoy en día un importante medio de expresión que atrae a millones de personas y que sigue teniendo un fuerte impacto sobre la conciencia colectiva, por lo que las prácticas de control siguen siendo vigentes, aunque el auge de Internet y las nuevas tecnologías compliquen y en algunos casos alteren sus propósitos. Por otro lado, el tema del macartismo, casi 70 años después, despierta hoy un gran interés, y no solo con el tema de investigación académica sobre el que se han publicado decenas de libros en los últimos años, sino también como material principal de múltiples obras de ficción, cinematográficas y literarias,